Bueno, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí presentes para hacer este análisis tan importante del libro Jesús nos conduce a la religión universal. Entonces, vamos a hacer una pequeña elevación espiritual y luego voy a pasar la palabra para que cada uno de ustedes exprese lo que tiene en su corazón y así lo compartamos con nuestros hermanos, a quienes les va muy bien y me hacen muy bonitos comentarios de todo lo que decimos y de nuestras experiencias y de nuestras eh, alegrías al ir entendiendo qué es la religión universal y lo que el maestro desea impulsar en nosotros. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a expresar amor y gratitud por esta oportunidad de estar reunidos. Vamos a unificarnos con la presencia de nuestro amado Maestro, el ser crístico Jesús, quien ha impulsado la fundación de esta escuela iglesia. Bajo su guía, su amor, su sabiduría, su poder de las leyes divinas, nos unificamos a la energía creadora. Expresamos que le amamos profundamente, que le amamos con todas las fuerzas de nuestro ser interno, que le amamos por habernos creado como la máxima expresión de su amor absoluto, que le amamos por habernos permitido tomar cuerpos físicos en estos momentos tan importantes para este planeta y la creación. A todos los seres de amor y luz que bajo la guía, la dirección, el poder, la dirección, la guía del ser crístico Jesús, acompañan nuestra evolución y nos acompaña muy especialmente en el análisis que vamos a realizar en este día. A la Madre María, quien bajo la guía, la dirección, el poder del Maestro, está con nosotros, llenándonos de su amor, su dulzura, su sabiduría. Y en esta conciencia de unidad y de anhelar conocer profundamente la religión universal, vamos a continuar con nuestros análisis. Bueno, ¿y quién desea empezar con el análisis de esta frase? Voy a leer la frase de este día, a ver si coincidimos, que a veces yo tengo otras cositas. Bueno, nos dice la frase número 24 y nos dice, un hombre de quien no se recuerda que haya hecho mm, jamás daño a nadie y que tan solo de enseñar el bien y de practicarlo
se invertía perdonando a los mismos que le dieron muerte horrible y aún pidiendo a Dios por ellos, no puede ser sino otro Dios, porque otro hombre alguno de la tierra capaz es de tanta grandeza. No pocos cerebros a la altura de esos pensamientos y no pocos corazones levantados con sentimientos nobles iluminaron con ello desde los primeros momentos de mi partida el vasto campo del porvenir que le aguarda a la religión del amor con la que el Mesías viniera a la tierra para la redención humana. Bien con derecho debió ella llamarse religión universal y así se le llama porque nada hay de universal como el amor, representando la síntesis, la obra de todo el universo entero, puesto que la manifestación es del infinito amor. Una frase muy hermosa, ¿verdad? Bueno, ¿quién desea comenzar con el análisis? Bueno, Adrianita. podría ser yo. O bueno, Adri, como Bien, dijiste, tranquila. le cedemos el paso a Estelita entonces. Y después, ¿quieres continuar, Adrianita, y luego Oscar? Ok, bien, adelante. Pues todos tenemos muy buena disposición. Bueno, sí, esa frase muy hermosa y muy entendida hoy más que nunca, porque hemos hecho un recorrido desde el ingreso del conocimiento de la ecuménica con la guía del Maestro del Ser Crístico Jesús para entender y llegar a ubicarnos hoy en el conocimiento de lo que es esa grandeza espiritual, ¿no? Y el por qué. Entonces, con esta frase sí podemos comprender que la energía amor es la esencia de todo lo creado en el infinito universo, porque la creación es la manifestación del amor divino, la manifestación de la fuente de todo lo creado, de todo cuanto existe. Y todo lo creado tiene su esencia y todo lo creado tiene su presencia, la presencia divina. Cuando comprendemos esto, no podemos dejar de ver y sentir a Dios en todo cuanto vemos, en todo cuanto sentimos, en todo cuanto vivimos. Desde la alegría y felicidad plena hasta el dolor y el sufrimiento más intenso. Allí está en todo la energía divina. Y con esta frase también vemos cómo desde que el ser se mueve en frecuencias más se mueva, desde que el ser se mueva en frecuencias más elevadas, serán más afines a la energía crística, a la energía que nos trajo nuestro maestro, el Mesías, eh, que realmente nos enseñó, vino a enseñarnos, a recordarnos primero y a guiarnos en el camino del conocimiento de nuestra esencia, de nuestro propio origen. Eso fue un despertar realmente en nosotros con los sentimientos eh, más elevados de amor, con sentimientos más elevados de perdón, de compasión, de fraternidad. Es realmente una conciencia crística que ha despertado las enseñanzas del Maestro, del Ser Crístico Jesús. Esas energías, ese nivel de vibración tan elevada, ya está en nosotros, sencillamente que no lo recordamos. Y todas las enseñanzas del Ser Crístico Jesús, de nuestro Maestro, han sido para eso, para despertarnos esas frecuencias desde el Sermón de la Montaña y todo lo que quedó como testimonio, testigo de todo lo que él vivió con su ejemplo y con sus palabras. Estas frases nos llevan a sentir también
que en este despertar, no, es como dice en la frase, ¿no? Lo que ya está en nuestra alma es lo que mueve nuestro cerebro, o sea, nuestros pensamientos, y lo que mueve nuestros sentimientos, o sea, lo que está en el corazón. Y cuando despertamos a esta realidad, cuando despertamos a esta realidad, despertamos al amor incondicional que somos, al amor, que es la fuerza que todo lo mueve, que todo lo crea, es la fuerza que transforma a todo lo de baja vibración, lo de oscuridad, lo transforma en luz, lo transforma en verdad. Y por eso muchos seres, a través de todos los siglos y siglos de nuestro caminar evolutivo, muchos seres han sido iluminados con este conocimiento. Y por eso nunca estamos solos, porque estos seres han venido a traernos esa luz, ese despertar en nuestras almas. Eh, somos, por esa esencia, por ese origen, somos ese Dios que nos dice al principio, el ser que perdonó y rogó por los que lo sacrificaron, lo castigaron y lo terminaron matando, y él rogando a Dios por ellos. Es eso sencillamente, esa luz, ese amor, eh, amor incondicional que perdona absolutamente todo lo que ocurra en las vidas, lo que sea, consideremos negativo, pero son aprendizajes, son enseñanzas que nos van transformando esa alma. Em, Somos realmente, como nos dice ahí, solo un Dios puede actuar así, pero es que cuando tomamos esa conciencia, somos como Dios actuando. Solo ese accionar se produce por ese despertar de la conciencia crística en nosotros. Y bueno, es tomar conciencia en el día a día, es tomar conciencia de esta verdad, de esa presencia divina en absolutamente todo lo creado. Esa conciencia es lo que nos lleva a ver todo con amor, porque en otra frase también nos dice el maestro, solo por el amor será salvo el hombre. Y ahí vemos cómo lo vamos despertando, día a día, momento a momento, instante a instante. Eso es lo que entiendo y comparto. Que Dios nos continúe bendiciendo. Muchas gracias y que la paz continúe en todos nosotros. Bueno, al razonar esta hermosa frase, yo reconozco las diferentes leyes divinas aplicadas y que explican esta frase de mi maestro. Primero y por una parte, identifico la grandeza de mi amado Maestro Jesús como representante de un nivel crístico. Sin duda, con su vida nos mostró un ejemplo de amor al prójimo y a Dios, incluso en situaciones muy complejas a nuestros ojos, como lo es obviamente bendecir y perdonar a los seres que lo mataron de una forma tan fuerte. Por otra parte, veo la frecuencia vibratoria de su acción. Esta frecuencia vibratoria de su acción muestra la grandeza de un ser que realmente conocía y aplicaba la ley de amor, la ley de evolución y progreso, la ley de causa y efecto, entre otras. Porque en lugar de llenarse posiblemente de dolor o de resentimiento, se fortaleció en el amor y la sabiduría, que le permitió perdonar a quienes le infringían dolor, porque comprendía la ley de evolución y progreso, donde sus hermanos manifestaban la ignorancia en el conocimiento de Dios a través de sus actos debido a su nivel evolutivo, al nivel evolutivo en el que se encontraban. También comprendía el proceso por el que iban a pasar estos seres, ¿no? Y la humanidad, y la consecuencia que su actuar les traería por causa y efecto. Así que contrario a lo que pudiésemos hacer en estos niveles de desconocimiento, se llenó de compasión y de amor por sus hermanos ignorantes, que efectivamente no sabían lo que hacían. Incluso recuerdo siempre que en películas o
Jesús manifiesta, ¿no? Cuando está en la cruz de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, el ser obviamente en estos niveles de expiación y prueba, incluso obviamente primarios, lo que prima es esa oscuridad y ese desconocimiento, pero Jesús sí la tenía clara porque venía de un mundo crítico. En la segunda parte de la frase, yo veo la perfecta manifestación de la obra de Dios en pro del desarrollo de una humanidad en proceso de evolución, desde un nivel de expiación y prueba hacia un mundo de regeneración, donde el proceder de los seres se basa solo en la conciencia del amor y la luz continua creciente y ascendente. Y digo la obra perfecta de Dios porque la misión de Jesús no era exclusivamente para él, ni terminaba al finalizar su encarnación en esta tierra. La venida de Jesús permitió sembrar la semilla inicial del amor incondicional en esta humanidad, pero junto con él, bajo su guía y dirección como Mesías de este planeta, continuó todo un grupo de seres elevados en el amor y la luz, con el conocimiento necesario de las leyes divinas como para continuar esa labor de elevar esa conciencia de en esta tierra hacia esa religión universal, que no es otra cosa que ese despertar del que hablaba Estelita, ese despertar de la humanidad en el amor, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que realmente rige, mueve e impulsa la infinita creación de Dios. Y esto un poco como analizando la frase en sí misma. Y ahora en este pedacito lo llevo a mí, ¿no? A mi vida un poco que me queda a mí en la práctica. Y en mi práctica diaria, esta frase tiene mucha relevancia para mí porque eh, me siento primero parte de esa misión divina. No es algo como ajeno y bueno, esto es de Jesús y él obviamente un ser crístico tan elevado y alejado de mí, ya eso no está, ¿no? Ya se va limando esa separación entre Jesús y yo, entre Dios y yo. Entonces primero me siento parte de esa misión divina y también por otra parte me lleva a cuestionar si yo estoy en esa capacidad de amar de continuo, pase lo que pase, ¿no? Como Jesús en ese momento de tantísimo dolor. Em, y si estoy en esa capacidad de amar todo cuanto sucede y todo cuanto me rodea, como lo hizo mi maestro. Lo que hoy sí sé es que en el camino correcto sí estoy para poder seguir despertando ese poder divino en congruencia. Y por ley de evolución y progreso continúo creciendo y recordando quién soy cada día de mi vida. También puedo sentir con certeza que el conocimiento que hoy tengo de las leyes divinas, que es Dios manifestándose en mi día a día, ha sido la base para mi unión con Dios consciente, sintiéndome cada vez menos separada, y separada lo pongo entre comillas porque en realidad esa separación es una pura percepción mía, ¿no? Y del ser humano, no es una realidad. Entonces, esa separación se va diluyendo por medio de este conocimiento y este aprendizaje, llevándome a valorar mi vida y sobre todo mi proceso de aprendizaje y las ejercitaciones que no siempre han sido placenteras, pero sí con certeza puedo decir que siempre tienen un propósito de aprendizaje de lo que realmente necesita mi alma para continuar mi caminar en esta vivencia de la religión universal en mí, que es el amor. Eso es lo que puede analizar, mis hermanos, adelante. Hola, hola a todos, que la paz sea con todos nosotros. Esta frase contiene varios aspectos importantes para analizar y razonar. El primer párrafo describe a Jesús como el ser capacitado por su frecuencia vibratoria y jerarquía espiritual para la labor de traer y enseñar el conocimiento universal al planeta Tierra. Su frecuencia vibratoria y la jerarquía espiritual autorizan al maestro a traer a la tierra el conocimiento del amor que la religión universal ofrece. Pero el maestro Jesús no vino solo a enseñarnos lo que se le llama la palabra de Dios, sino que también lo demostró en todo momento con sus actos de benevolencia, de amor incondicional
y de respeto al nivel evolutivo de los seres que lo rodeaban, porque esa es la sabiduría divina del Maestro Jesús. Ahora, la humanidad del planeta Tierra, estamos capacitados para recibir un impulso energético con más conocimiento, asimilarlo y ponerlo en práctica a través de nuestras acciones fraternas. El segundo párrafo describe el propósito de la llegada de Jesús entre nosotros, que es sembrar el conocimiento universal en nuestra alma, en una frecuencia vibratoria similar a la frecuencia de esa época, para la comprensión nuestra, y propagarlo por medio de la acción y la palabra de aquellos seres que hemos recibido la luz o el despertar de nuestra conciencia. Este fue, es y será el impacto más grande en nuestra evolución espiritual. La religión del amor es universal y nos enseña el conocimiento del amor incondicional universal, que es el motor que impulsa a todas las humanidades en el universo a la liberación de nuestras almas de la materia y volver a nuestra esencia, lo que el Maestro Jesús llama la redención humana. La religión del amor o religión universal es el camino, la verdad y la vida. Es el conocimiento necesario en todo el universo. Gracias. Bueno, hermanos, me hace muy feliz estar aquí compartiendo nuestras experiencias en relación a cómo entiendo y entendemos la religión universal con mis hermanas Bertita, Estelita, Adrianita y con todos ustedes, amados hermanos. En nuestra última grabación, recuerdo que eran los primeros partidos del Mundial de Fútbol y hablaba de una experiencia en relación a ellos. Hace un par de días se produjo la final del campeonato donde llegó el país donde yo nací, España, y ganó. Y es muy importante para mí estos 2 días porque me ha entregado esa experiencia, un campo en el que poder observarme, y me daba cuenta en este primer párrafo de esta frase 135 que efectivamente nos está hablando de nuestro Maestro Jesús, un ser que llega como vehículo transmisor de las enseñanzas espirituales que la humanidad, nosotros, yo, estamos preparados para recibir. Enseñanzas que tienen que ver con la experiencia del amor, como veremos más tarde, ¿no? La experiencia de la ley de Dios. Lo hace a través el maestro del ejemplo, ¿eh? Cuando habla de practicándolo. Y ahí me daba cuenta cómo este mundial de fútbol, por ejemplo, unía a muchos millones de seres en un mismo objetivo, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en mi caso, yo, aunque vivo en Chile, soy de España y veo la polaridad que también se produce allí en muchos aspectos, uno de ellos el político, y todos los días hay grandes desavenencias y mucha vituperación entre los seres por formas diferentes de entender la realidad. Me daba cuenta como al jugar España al fútbol, estas desavenencias desaparecían, ¿no? Y había una única esencia que los unía, ¿no? Que era la victoria del juego de los españoles, ¿no? En ese caso. Veía como hasta aquí era un campo que me identifico con él y con el que yo experimento y practico. ¿Cuál ha sido la experiencia muy interesante en que cuando jugamos contra el otro equipo, aunque ganamos, pude observar en mí energías de separación muy importantes, ¿no? Porque
veía como en, en una primera instancia cuando yo me apoyo en lo que aquí hablaríamos de la religión humana. Toda religión y toda sociedad humana tiene unos valores, ¿no? Y tiene unos mandamientos. Me he dado cuenta que yo al identificarme con ellos, y son importantes también, y practicarlos, a donde me está llevando es a la separación, porque siempre voy a encontrar, llevándolo a este partido y a las personas que se relacionaron con él del otro equipo, en que había, tanto por mi parte como en la sociedad española en general, los medios de comunicación, etcétera, como vituperaban, eh, valoraban el comportamiento tanto de los jugadores como de periodistas y de público del otro equipo, ¿no? Y eso fue muy interesante porque en una primera instancia percibía en mí un movimiento interno que era muy diferente al de unión y fraternidad y comunión con mis hermanos, que sí se había producido en todos los días anteriores, aun siendo de otros equipos. Y eso, gracias a esta frase, um, he podido percibir en mí la enseñanza del maestro, ¿no? Que desde su practicando lo que él tiene dentro y nos vino a transmitir, eh, que el conocedor de la ley de Dios que está por encima de estos valores humanos, religiones humanas, que efectivamente separan, porque en todo momento voy a valorar lo que el hermano hace como bien o mal, ¿no? El maestro estuvo por encima de quien lo maltrataba, efectivamente por desconocimiento, ¿no? Y al desconocer uno se apoya en lo que conoce y actúa en congruencia con ello, ¿no? El maestro en esta primera parte de la frase, en este primer párrafo, me enseña que la ley divina está por encima de las leyes humanas, por muy importantes y por mucho que me identifique yo con ellas, y importante que las practique. ¿Cómo me relaciono entonces cuando los seres no las practican o lo hacen diferente a como yo lo entiendo? Este claro propósito que tiene mi maestro es el de enseñarme, de transmitirme cómo yo relacionarme en esos momentos en el que yo me siento separado de mis hermanos porque practican de manera diferente la ley. En la segunda parte, en el segundo párrafo, viene un poquito a confirmar, a minuciar esto. Nos habla de los seres entonces que nos identificamos, como expresaba la hermana, que encontramos en nuestro corazón hoy esta semilla, que es la ley, la religión universal que nos entrega el maestro. Seres que estamos preparados para comprender desde nuestros pensamientos, haciendo una labor interna, en mi caso al menos de muchos años de discernimiento, de análisis, de labor, de trabajo interno, de contraste entre lo que, como expresaba anteriormente, los valores recibidos, y al analizarlos, reflexionarlos, contrastarlos, eh, poder entonces empezar a llevarlos a la práctica, relacionar el intelecto, el análisis y el razonamiento con cómo yo voy experimentando en mi corazón, ¿no? Cuando nos habla el maestro de estar a la altura de pensamientos y corazones con sentimientos nobles, ¿no? Cómo esto puedo bajarlo de la idea y del buen samaritano a realmente verlo en mí, cómo ser honesto conmigo, cómo yo veo la separación cuando el otro hermano hace algo diferente a como yo me identifico, cómo yo entonces puedo tomar y confiar que es posible amar a mi hermano como mi maestro me ha transmitido, como mi maestro um, desde el ejemplo lo hizo en el camino a la cruz y en la cruz, ¿no? Simbólicamente para mí. Y
como también cuando habla de iluminaron con ello desde los primeros momentos de mi partida, como estas enseñanzas, el concepto de iluminar, yo veo que queda esa semilla en el corazón y con el ir regándola con la labor diaria, con la experiencia diaria, va brotando. Y gracias a y poder transmitir entonces, es, más que las enseñanzas literales del maestro, yo veo ahora la esencia, ¿no? Como poder transmitir desde mi ejemplo, porque obviamente yo entonces he podido reaccionar a eso, mis acciones del domingo pasado, mis conversaciones con las personas con las que me relaciono, mis familiares, mis amigos, mi pareja, ustedes mismos. ¿Cómo yo entonces poder transmitir desde como yo entiendo hoy esta enseñanza, mi experiencia del domingo? Una experiencia ahora de mayor unión. Desde la partida del maestro, entonces, esta escuela, nuestro planeta Tierra, está preparada para experimentar y transmitir la religión del amor, cuando habla del vasto campo del porvenir. De esta forma, podemos, cada uno de nosotros, los que nos identificamos, estamos preparados para realizar esta labor, podemos incrementar día a día, labor a labor, nuestra frecuencia de luz, conocimiento. Y me daba cuenta entonces que estoy preparado para salir de las energías del mundo de expiación y prueba, que juzgan y valoran, y entrar, transformarlas, evolucionar hacia un mundo de regeneración en el que no importa lo que hagan mis hermanos, sí importa cómo yo veo a mis hermanos y me relaciono con ellos. En esta, cuando habla el maestro de la redención humana. Por lo tanto, el amor que me transmite el maestro está por encima de cualquier ley humana, de cualquier valor humano, de cualquier ética humana, de cualquier religión humana que separan. Y el amor es la esencia que todo lo une. Un amor que gracias a las enseñanzas del maestro hoy estoy preparado para arduamente, día a día, en mis ejercitaciones, ver cómo resuena en mí y cómo lo voy poniendo en la práctica. Yo lo llamo ensayo-error, porque voy saliendo de una frecuencia y voy entrando en la que me identifico. Y eso está en este amor, esta esencia. Yo, en la medida que incremento mi frecuencia, la puedo ver en todo y en todo. Y es lo que entonces nos habla el maestro de este amor, es lo que nos está enseñando, es la religión universal versus la religión humana, que es la que estoy liberándome y saliendo de esa energía. Entonces, bueno, eso sería desde mi experiencia de un partido de fútbol, cómo he podido entender esta maravillosa frase de nuestro amado maestro. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Oscar, y gracias a todos. Y realmente eh, todo esto del fútbol a nivel mundial ha sido interesante porque vi uno de los lemas que tenían, el mundo unido por un balón. Bueno, pero todo esto es bien interesante. Y de nuevo nuestro maestro nos revela la grandeza de su misión, tras la trascendencia en toda la historia y en su proyecto y cómo él va proyectando desde hace 2000 años, pero no desde hace 2000 años, sino desde miles y miles de años atrás, que todo lo que se está haciendo es por el porvenir de esta humanidad. Y no solamente de esta humanidad, a medida que vamos estudiando y aprendiendo y vamos teniendo más revelaciones y comprensiones, nos vamos dando cuenta que hay muchos más seres y muchas más humanidades involucradas en todo este cambio evolutivo y en el porvenir, que han puesto la esperanza en el porvenir de la religión universal. Entonces,
La religión universal es esa manifestación del Padre Creador y que necesita que nosotros tengamos iluminado nuestro cerebro, o sea, tengamos conocimiento, tengamos ese entendimiento de lo que es la religión universal, porque recordemos que nos decía el maestro, que la verdad nos hacía libres. Entonces, al ir teniendo cada vez una comprensión mayor de la verdad, vamos a tener una comprensión mayor de que la verdad nos hace libres y también de que hay que tener el pensamiento, el sentimiento y la acción unificadas. Y es allí, con el corazón iluminado, que el amor une, el amor va a florecer y que van a ver todos los cambios que eh, necesitamos y los que tanto anhelamos y por los cuales estamos en este momento en un cuerpo físico, para vivir los cambios, para expresarlos de que podemos vivir de aquí vivir aquí en una frecuencia mayor de amor, pero ese amor representa unión, fraternidad, conocimiento, alegría, eh, saber la razón por la cual hacemos cada acción que estamos haciendo. Como tú lo decías, Oscar, estás formando un hogar, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo lo voy a utilizar para desarrollarme y que me sirva para yo crecer como ser espiritual? Igualmente, cada una de las acciones que hemos manifestado en este análisis. Bueno, eh, ¿alguien más desea expresar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces vamos a hacer el cierre. Vamos a dar gracias a Dios nuestro Creador por la oportunidad de estar reunidos y porque su luz nos ilumina nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y de esa manera nos unificamos. Y al unificarnos producimos una frecuencia mayor de amor y luz. Esta frecuencia mayor de amor y luz nos ilumina y nos da la oportunidad de unificarnos en una intensidad mayor contigo, amado Creador, con nuestro amado Maestro, el ser que en tu nombre ha venido a traernos los medios para alcanzar una transformación y ser parte de tu cambio, de tu plan divino. A cada uno de los seres que apoyan nuestra evolución y que están bajo tu guía, tu dirección, tu poder, amado Maestro. La Madre María, quien bajo la guía, la dirección y el poder tuyo nos acompañan en estos momentos de cambio evolutivo. Y cuando la verdad nos hace libres a nosotros, porque hemos alcanzado ese nivel de maduración espiritual y de iluminación en el cerebro, en el intelecto, en el espíritu, el alma florece y estamos permitiendo ser partícipes en la colectividad. Si nosotros progresamos individualmente, colectivamente, estamos progresando, estamos siendo partícipes conscientes. Y en esta conciencia y este amor nos despedimos hasta la próxima vez que nos reunamos para continuar con los análisis de las frases del libro Jesús nos conduce hacia la religión universal. Que así sea. Muchísimas gracias, hermanos. Una feliz tarde, infinitas bendiciones.
Chao. Bendiciones, feliz tarde, hermano. Feliz tarde.